Sandra Pillasi, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Guayaquil y el tema materia del video del día de hoy son las estratagemas de Arthur Schopenhauer. La dialéctica erística es aquella que nos ayuda a alcanzar la anhelada razón, aunque no en base de la verdad, sino a través de argumentos falaciosos o medios ilícitos. Precisamente por esta razón, Arthur Schopenhauer propone 38 estratagemas para poder alcanzar la victoria en un debate. Vamos a topar ciertas de estas y a describirlas cada una de ellas. La estratagema número 25 establece que debemos buscar y presentar un único caso en el que el principio no sea válido para refutarlo. Esta estratagema tiene que ver con la apogoge mediante una instancia, exemplum in contrarium. La apogoge inductio requiere una gran cantidad de casos para poder hacer valer un principio universal, mientras que a la apogoge le basta con presentar un único caso con el que el principio no es válido para refutarlo, como por ejemplo podemos decir que todos los rumiantes tienen cuernos, pero el camello es un rumiante y no tiene cuernos. La siguiente estratagema consiste en dar la vuelta al argumento del contrincante cuando éste pretende utilizarlo en nuestra contra. Esta estrategia retórica consiste precisamente en darle la vuelta al argumento introducido por el contrincante con la finalidad de que se vuelva en contra quien lo ha empleado. Es decir, partimos de la aceptación de las premisas, aunque éstas terminan estableciendo una conclusión diferente. Por ejemplo, es un niño, hay que tener paciencia con él. En lo que nosotros respondemos, precisamente porque es un niño, hay que corregirle para que no se empecine en sus malas costumbres. La siguiente estratagema es la 27 y consiste en que si inesperadamente el adversario se muestra irritado ante cualquier argumento que salga de nuestra boca, debemos utilizarlo con insistencia, no solo porque es el indicado para irritarlo aún más, sino que nos revela que se ha tocado la parte más débil de su argumento o de su razonamiento. En resumen, si el adversario se enfada con nuestro argumento, debemos continuar con este argumento, puesto que no es solamente bueno para nuestra tesis, sino que nos revela, como ya lo mencioné, que hemos tocado el punto más débil de su discurso o de su tesis. La siguiente estratagema es la 28 y está especialmente indicada para cuando discuten personas eruditas ante un público que no tiene ni idea de lo que se está hablando. Si no se tiene un argumento ad rem, que quiere decir sobre el asunto, y ni siquiera uno ad hominem, relacionado con el adversario, se intenta tener un argumento ad auditores, que quiere decir para el auditorio. Esto es que se arguye una observación inválida, cuya invalidez solo lo puede reconocer el experto. En pocas palabras, quiere decir que ante oyentes incultos podemos usar el argumento ad auditores, es decir, una objeción sin validez cuya invalidez solo reconoce el conocedor de la materia. Tal es el adversario, pero jamás serán los oyentes. La siguiente estratagema es la número 30 y consiste en el argumento del respeto, que quiere decir que en vez de razones se utilizan autoridades respetables elegidas a la medida de los conocimientos del adversario. Cualquiera prefiere creer a discurrir, dice Séneca. Se tiene un juego fácil si tenemos de nuestra parte a una autoridad aquí quiere decir a un autor, escritor, a un poeta que el adversario respeta. Podrán utilizarse muchas autoridades cuanto más restringidos sean sus conocimientos y capacidades. El argumento basado en el respeto quiere decir que citemos a una autoridad de materia para hacer valer lo que estamos diciendo, es decir, nuestra tesis. Por lo general se observará que cuando dos personas ordinarias discuten, el arma más utilizada
por ambas partes es de las autoridades. Con ellas se puede lograr acosar mutuamente. Si una persona es mucho más inteligente y ha leído muchos más autores, tiene que vérselas con este género, pues lo mejor que pueden hacer es adaptarse a tal arma y utilizarla según los puntos débiles del adversario. Y por último, la última estratagema que vamos a tocar es aquella que cuando no se tiene nada que oponer a las razones expuestas por el adversario, nosotros podemos declararnos de una manera fina e irónicamente incompetente sobre el tema. Y podemos decir la siguiente frase: lo que usted dice supera mi pobre capacidad de comprensión. Probablemente será muy justo, mas yo no acierto a comprenderlo. Por lo tanto, renuncio a cualquier juicio. Y nos estamos reservando el comentario de algo que no tenemos conocimiento. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias.